Eso sigue la W. Human Rights Watch tiene un nuevo informe sobre la situación mundial de derechos humanos y queremos arrancar hablando de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Más aún cuando ya el Estado sudafricano, Sudáfrica, ha decidido llevar ante la Corte Penal Internacional esta situación, señalando a Israel de genocidio. Juan Papier es el subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Está con nosotros. Juan, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Juan, por supuesto vamos a hablar de Colombia, del panorama global de derechos humanos, pero es inevitable que no nos detengamos primero en ese lugar del mundo donde tantas cosas espeluznantes han estado ocurriendo desde el momento mismo en que Hamás cruzó la frontera, ejecutó una operación tremendamente dolorosa en contra de Israel, con secuestros, con asesinatos, en fin, con un montón de horrores, pero luego la respuesta de Israel que ha sido realmente violenta. Desde Human Rights Watch, en este informe 2024, ¿cómo se evalúa lo que está pasando? ¿Hasta dónde ustedes también llegarían a calificar esto como genocidio, tal como lo está haciendo Sudáfrica? Mira, Juan Pablo, la situación en el Medio Oriente en este momento es dramática, es terrorífica. Desde el 7 de octubre han sido asesinados más de 22.000 palestinos y más de 1.200 israelíes y otras personas que también fueron secuestradas por Hamás en los hechos brutales del 7 de octubre y la respuesta posterior de Israel, que ha incluido crímenes de guerra como son el castigo colectivo, castigando a toda la población de Gaza por estas atrocidades indecibles que ha cometido Hamás. Creo que es importante comparar la respuesta de la comunidad internacional frente a estos hechos con la respuesta que hubo frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Y digo esto porque en ese caso, en la invasión de Rusia a Ucrania, la comunidad internacional hizo un gran despliegue, puso a disposición todas sus herramientas para proteger a las víctimas ucranianas, y lo bien que hizo. Creo que hoy el desafío de la comunidad internacional es mostrar que no tiene doble rasero y que está a disposición para proteger de la misma forma a las víctimas palestinas que están sufriendo de las atrocidades que comete Israel. Y por eso es importante este proceso que hay hoy ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy mismo se están realizando las audiencias. Sudáfrica llevó el caso alegando, como tú dices, genocidio y pidiendo que se adopten medidas cautelares, que serían medidas que tomaría la Corte Internacional de Justicia obligando a Israel a frenar algunos de los hechos que está cometiendo hoy en día en la Franja de Gaza. Pero aquí creo que es muy importante entrar a definir para la gran audiencia el concepto de genocidio, porque finalmente esa es la expresión y eso es por lo que Sudáfrica lleva a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es un genocidio? ¿Cómo se puede enmarcar esto que ha ocurrido en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino de parte de Israel en esa expresión que es casi como el exterminio de una población? Mira, el genocidio es un término complejo porque, por supuesto, la ciudadanía lo utiliza de forma popular para explicar fenómenos donde muere mucha gente. Pero el genocidio tiene una definición técnica, jurídica en el derecho internacional, que consiste en cometer determinados actos, tales como asesinatos, con un propósito particular, con el propósito de destruir a un grupo o a una parte de un grupo como tal, y estamos hablando de grupos, por ejemplo, étnicos o raciales. Eso es lo que está alegando Sudáfrica. Sudáfrica alega que se estaría cometiendo genocidio y también alega que Israel no estaría tomando las medidas para prevenir un presunto genocidio porque habría, según Sudáfrica, funcionarios israelitas que están promoviendo un genocidio y Israel no estaría haciendo nada para frenarlos o para investigar estas incitaciones al genocidio. Nosotros en Human Rights Watch estamos investigando las infracciones al derecho internacional humanitario. Hemos concluido ya que hay crímenes de guerra y todavía estamos analizando qué otros crímenes internacionales, por ejemplo, genocidio, crímenes de lesa humanidad, podrían cometerse en este momento. Pero sí creemos que, independientemente del análisis que estamos haciendo nosotros, es importante que ese análisis también lo pueda hacer la Corte Internacional de Justicia y por eso tiene mucho valor el caso que ha llevado Sudáfrica ante este tribunal en La Haya. Llevar esos casos de genocidios, de violaciones a los derechos humanos ante la Corte Internacional de Justicia, hablamos de una denuncia contra quiénes, particularmente un Estado, hay funcionarios implicados, presidentes. Expliquemos un poco ese proceso y qué es lo que viene una vez se denuncia. Aquí hay dos tribunales distintos que muchas veces se confunden. Uno es la Corte Penal Internacional,
que como sabemos ha, por ejemplo, realizado procesos en Colombia, y otro es la Corte Internacional de Justicia. Frente a la Corte Internacional de Justicia, que es donde Sudáfrica ha llevado el caso, son casos entre estados, no es contra funcionarios particulares de ningún estado, es entre estados, y allí se discute si, en este caso, Israel está cumpliendo o no sus obligaciones bajo la Convención contra el Genocidio, que es una convención de 1948 que prohíbe cometer genocidio y que incluye toda serie de obligaciones que los estados tienen que cumplir para no cometer genocidio y también para prevenirlo. Y por otro lado está la Corte Penal Internacional, que esa corte sí investiga a personas individuales, establece responsabilidad penal de estas personas. En esa corte hay también una investigación por los hechos que ocurren en Palestina, liderada por el fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Khan, que ha estado en la zona, que ha hecho pronunciamientos muy firmes sobre lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente. Yo quisiera saber cuál ha sido el papel de las Naciones Unidas acá, si realmente tienen herramientas para poder mediar en este conflicto. Las Naciones Unidas tienen herramientas muy importantes para responder a las atrocidades que están ocurriendo en el Medio Oriente. Un espacio donde se ha dado esta discusión ha sido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y allí, por supuesto, el desafío ha sido que Estados Unidos, tristemente bajo la administración Biden, en reiteradas ocasiones ha vetado resoluciones que buscaban promover una pausa o un cese humanitario en el Medio Oriente. Creo que es unas decisiones repudiables por parte de la administración Biden en los Estados Unidos de vetar estas resoluciones en el Consejo de Seguridad, que eran resoluciones que exigían que se respete el derecho internacional humanitario, que no se cometan crímenes internacionales en el Medio Oriente. Y luego está el escenario de la Asamblea General, donde por una mayoría significativa e importante se han aprobado resoluciones valiosas pidiendo que se respete el derecho internacional. Y también son mecanismos de Naciones Unidas, esta Corte Internacional de Justicia, donde hoy se discute el caso que ha llevado Sudáfrica, y también los mecanismos de investigación que existen sobre la base del Consejo de Derechos Humanos que está basado en Ginebra. ¿Cuál es el procedimiento en el caso de la Corte Internacional de Justicia? Viene la acusación hecha por Sudáfrica, pero ¿qué viene después y cuánto tiempo puede tomarse un proceso como este? Mira, Juan Pablo, aquí lo importante es que la Corte Internacional de Justicia en este momento está discutiendo sobre las medidas cautelares. Se adopta una decisión preventiva para obligar a Israel a dejar de realizar ciertas acciones en la Franja de Gaza. Esa decisión se está discutiendo en este mismo momento en La Haya y, según la práctica de la Corte Internacional de Justicia, podría decidir en algunas semanas. Hay algunos antecedentes valiosos, como las decisiones que ha adoptado la Corte y los procesos que se han dado con relación a Myanmar, y creo que esos antecedentes servirían para que ojalá pueda haber una decisión favorable. Luego la discusión de fondo, la decisión judicial de fondo, donde la Corte Internacional de Justicia decide si efectivamente Israel cometió genocidio o no, si Israel efectivamente previno el genocidio o no, es una decisión que eso sí puede tomar muchísimo más tiempo. Pero hoy la atención está puesta en si hay una decisión de la Corte que exija que Israel frene algunas de las operaciones militares que está realizando en la Franja de Gaza. Y esa resolución es obligatoria jurídicamente y se llevaría también al Consejo de Seguridad, que puede adoptar medidas para exigir que esa resolución se cumpla. Sí, le cambio ahora de tema y vamos a centrarnos en el informe de Human Rights Watch respecto a la situación de derechos humanos en Colombia, particularmente en este periodo del presidente Gustavo Petro y de esa apuesta por la paz total. Ustedes tienen una evaluación y ustedes dicen pues que la paz total no ha logrado reducir las afectaciones a los derechos humanos en nuestro país. ¿Esto es así? ¿Cuáles son sus argumentos y si tiene algunas cifras que puedan demostrarlo, por favor? Mira, creo que la iniciativa de la paz total es una iniciativa valiosa, tremendamente ambiciosa, y es valiosa porque enfrenta el principal desafío de derechos humanos que tiene hoy Colombia, que es la violencia de los grupos armados y criminales en zonas remotas del país, como es el Pacífico, como es el norte de Antioquia, el Bajo Cauca, entre otras zonas. Lamentablemente estamos muy lejos de que esa promesa de la paz total efectivamente se pueda cumplir en el país. Cerramos el año, según nuestros registros, con a lo menos 150 defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados en Colombia. Es una disminución con respecto a 2022,
pero sigue siendo un número tremendamente alto, tremendamente preocupante, y hay que tener en cuenta que 2022 fue el peor año desde el proceso de paz con la FARC en cuanto a asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Vamos a terminar el año probablemente con unas cifras de homicidio parecidas a las de 2022. Ha aumentado el secuestro, han aumentado los reportes, las denuncias de reclutamiento de menores, ha aumentado la extorsión, pero afortunadamente han disminuido los reportes de desplazamiento forzado y de confinamiento, aunque estamos en cifras altas. Más de 50.000 desplazados en desplazamientos masivos en el 2023 en Colombia y más de 60.000 personas que han sufrido confinamientos, sobre todo en el Pacífico colombiano. Juan, ¿continúan los abusos también por parte de la fuerza pública? No hemos recibido reportes significativos, creíbles de abusos por parte de la fuerza pública. Lo que sí creemos es que hay que avanzar en dos procesos. Por una parte, en las investigaciones sobre abusos que han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, el caso del remanso en el Putumayo del año 2022, que todavía no se ha judicializado debidamente. Por ejemplo, las protestas, los abusos policiales que ocurrieron en las protestas en 2019, 2020, 2021, donde hay muy pocos avances por parte de la Fiscalía. Y por otra parte, creemos que hay que avanzar en el proceso de reforma de la Policía Nacional. Es un proceso que el presidente Petro prometió y sobre el que por ahora los avances son limitados. Valoramos en el informe que el ministro de la Defensa, el doctor Iván Velázquez, ha avanzado en un proceso de reforma de los protocolos. El Ministerio de Defensa ha tenido la gentileza de invitarnos a participar en ese proceso de reforma de los protocolos y hemos podido dar nuestros insumos, pero también creemos que hay que avanzar en otras medidas como sacar finalmente a la policía del Ministerio de Defensa, reformar el sistema disciplinario de la policía, reformar el sistema de la justicia penal militar para impedir que en el futuro puedan volver a ocurrir hechos de violencia grave por parte de las fuerzas de seguridad. Juan, el secuestro. Infortunadamente, en este último año, y más aún con el proceso de paz con el ELN andando, pues el secuestro volvió a quedar como uno de los temas primordiales dentro de la agenda del país. Ocurrió no solamente el lamentable y globalmente conocido secuestro del papá de Luis Díaz, sino que quedó en evidencia que el secuestro sigue ahí y que grupos armados, organizados e ilegales como el ELN lo tienen como fuente de financiación. ¿Cuál es la realidad hoy día del secuestro en Colombia? Ojalá lo del padre de Luis Díaz sirva como un llamado de atención, de advertencia sobre el crecimiento del secuestro en Colombia. La situación es grave. Ha habido por lo menos reportes de 287 secuestros en el año 2023 y según estas cifras, que son cifras oficiales, sería el peor año desde la firma del acuerdo de paz con la FARC en materia de secuestros. Estamos hablando de un aumento muy significativo en relación con los años anteriores. Son secuestros que en algunos de ellos los cometen los grupos armados, el ELN, como sabemos, las disidencias de la FARC, también grupos criminales que operan en el país, que constituyen crímenes de guerra, tomas de rehenes, y que generan un dolor, un sufrimiento indecible para las víctimas que lo sufren de forma bastante periódica en algunas regiones de Colombia. Sí, Juan, quiero preguntarle, regresar un poco al tema de la paz total del presidente Gustavo Petro, porque pues él hizo un cambio en el comisionado de paz, salió Danilo Rueda y llegó Oti Patiño. ¿Le alcanzan esos movimientos para redireccionar y tratar de salvar ese proyecto político de paz total? ¿O ustedes advierten que si no se toman medidas en este momento podría desencadenar en una crisis? Porque pues finalmente los diálogos de paz con el ELN ahí van, con unos altibajos avanzan, pero por ejemplo con las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, pese a los intentos, de nuevo, pues el gobierno dice, bueno, esta vez sí, y la población civil advierte incumplimientos por parte de ellos. Esto no es un tema de nombres, es un tema de prácticas y de estrategia para avanzar en esta política de la paz total. Ojalá al doctor Oti Patiño le vaya bien en este proceso, pero lo que hace falta para que la paz total pueda avanzar, primero es tener una estrategia clara sobre con quiénes se va a negociar y de qué manera. Uno no puede pretender que abre tantas mesas de negociación al mismo tiempo y que por una cuestión casi ingenua de buena fe y aspiración a la paz, todos estos grupos van a comprometerse a dejar de cometer atrocidades. Y segundo, lo que es crucial
es que haya una política sólida en el territorio de protección de la ciudadanía que genere a su vez incentivos para que estos grupos armados se tomen en serio las negociaciones que está avanzando el gobierno. Uno no puede correr el riesgo de que porque está negociando la paz deja de proteger a la ciudadanía en el territorio, porque eso se puede utilizar por parte de estos grupos para consolidar su control territorial, para cometer todo tipo de atrocidades, para reclutar personas, etc. Entonces creo que aquí es importante que el gobierno insista en la idea de que la estrategia de paz total tiene que ir de la mano de una estrategia en los territorios de seguridad, donde la policía, las fuerzas militares y la fiscalía tienen que trabajar en conjunto para buscar debilitar y desmantelar estas organizaciones criminales. Y al respecto de esto, creo que un factor importante que sí quisiera elogiar es la terna que presentó el presidente para la fiscalía. Ese puede ser un legado importante del presidente Petro. Las 3 candidatas son candidatas muy respetables, con un récord claro en derechos humanos, en investigación de la corrupción, y ojalá eso sirva para fortalecer a la Fiscalía, que tiene un rol crucial que cumplir para enfrentar los desafíos de derechos humanos en el país. Hablando de la Fiscalía, usted ya nos dio una pincelada al respecto, pero la labor del actual fiscal general, de Francisco Barbosa, ¿cómo la evalúan ustedes desde Human Rights Watch? Mira, creo que el fiscal Barbosa en el último tiempo, por momentos, se ha dedicado más a hacer una especie de campaña política que en avanzar en las persecuciones penales que necesita el país. Y eso nos preocupa porque la Fiscalía tiene que mantener siempre su independencia, su apariencia de independencia, para investigar las atrocidades que se cometen por parte de los grupos armados, para avanzar en los procesos de sometimiento de las organizaciones criminales y también para investigar cualquier tipo de irregularidad por parte de los funcionarios. Pero es peligroso este juego de enfrentamientos entre poderes que ha habido entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general. Es peligroso que el presidente Petro en algún momento del año dijo que él era el jefe del fiscal general, y es peligroso también para la democracia que el fiscal general parezca a veces presentarse como un opositor político y no como un funcionario técnico dedicado a la persecución penal de delitos en el país. Creo que la Fiscalía en algunos momentos había hecho algunos avances importantes en el tema de líderes sociales, en la Unidad Especial de Investigación, y luego eso se desdibujó. Creo que la Fiscalía no ha logrado hasta el momento resultados suficientes en materia de investigación de los abusos policiales cometidos durante el paro. Es decir, creo que hay mucho terreno para que la próxima fiscal general fortalezca la Fiscalía, que es crucial para enfrentar los desafíos de derechos humanos que hay en Colombia. Hoy un desafío importante del país es la expansión del crimen organizado, y el crimen organizado se enfrenta con fiscales, no con soldados, con fiscales que puedan investigar a estas bandas, a estos grupos, desmantelarlos, investigar el lavado de dinero, la corrupción, y eso requiere una fiscalía sólida, independiente e imparcial. Bien, subdirector, otro de los puntos, y ya lo acabo de tocar, es el crimen organizado, hablando específicamente de lo que se ha vivido en los últimos días en Ecuador. Justamente ese informe habla de las debilidades de los gobiernos para atacar este crimen organizado. Hablemos un poco de lo que está sucediendo en estos momentos en Ecuador, cómo se analiza desde su organización, y ampliémoslos un poquito también sobre Latinoamérica. Mira, estuve en Ecuador a finales del año con una buena reunión con la fiscal general del Ecuador, con la doctora Salazar, discutiendo precisamente este tema. La expansión del crimen organizado en Ecuador. Se ha triplicado la tasa de homicidios en los últimos años. En este 2023 asesinaron a un candidato presidencial, a Fernando Villavicencio, han asesinado a fiscales, a jueces. La situación es aterradora, es dramático lo que están viviendo hoy los ecuatorianos. Y nos preocupa la respuesta que ha elegido el presidente Noboa, porque esta idea de declarar, yo creo que de forma bastante improvisada, que hay un conflicto armado y salir a utilizar el derecho internacional humanitario, se presta a todo tipo de abusos. Esa es una decisión que debe tomarse de forma técnica, de forma rigurosa. No se puede estar improvisando sobre este tema, y corremos el riesgo de que, además de las atrocidades que están cometiendo las bandas delincuenciales en el Ecuador, hoy haya abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Así que Ecuador es una situación que estamos siguiendo con la máxima atención, es una de nuestras prioridades en este momento en la región. Pues Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, darnos esta perspectiva sobre el nuevo informe de derechos humanos y el diagnóstico que hace Human Rights Watch en el mundo entero, y por supuesto mirando aquí hacia Colombia. Una buena tarde.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Es Juan Papier, el subdirector para las Américas de Human Rights Watch.